En este capítulo de Autor Material nos visita el cineasta Carlos Leiva, director de la película El primero de la familia. El cine de Carlos Leiva está en Autor Material. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Autor Material. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hermin? Todo bien por acá. Oye, mira, en esta cita semanal que tenemos con los directores y directoras chilenas y chilenos, queríamos hablar contigo sobre tu ópera prima, la película El primero de la familia, que, como todos saben, fue ganadora del Sanfic 2016 a Mejor Dirección. Pero antes quiero que hagamos un flashback para conversar acerca de tu inicio. Tú estudiaste dirección en la Universidad Católica, ¿no? Sí, dirección audiovisual en la Católica. Católica. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al cine, Carlos? ¿Por dónde nació tu interés en el cine? Mira, mi interés en el cine nació desde dos lados distintos. En primera instancia, cuando era chico, a mí me gustaba una chica de mi barrio, que era la hija de la única tía que tenía un videoclub en toda la redonda de mi barrio. Entonces, yo visitaba mucho ese videoclub en un principio por ella, pero después ella nunca me dio bola, pero yo me hice amigo del papá. Yeah. Y la verdad es que ahí empecé a adentrarme en el videoclub, era como un lugar de amistad entre nosotros dos. Y él me empezó a decir, llévate estos VHS. Era un videoclub de puras películas en VHS. Y yo empecé por las películas, onda, me acuerdo, 97, 98, por Armagedón, por Impacto Profundo, por El Día de la Independencia, por todas esas películas como que uno sentía que era como bacanes de Hollywood, pero me las empecé a ver todas, pues. Me llevaba de a 2 VHS, después me llevaba de a 3 VHS y llegué a la sección Cinearte, que era chiquitita, y me acuerdo que ahí empecé a ver otros tipos de películas, como vi que había un video que se llamaba Fellini, no cachaba nada de Fellini en ese entonces, pero empecé a mirar películas, pues entonces... Por un lado, ahí me empezó a atrapar el cine, como esto de darse el tiempo de ver películas, y después, ya en el colegio, yo tenía dos lenguajes. Un lenguaje, yo era humanista, entonces tenía un lenguaje en donde era como lo tradicional que te enseña el ministerio, y un lenguaje que era mucho más abierto, y leíamos libros y veíamos muchas películas. Entonces ahí vi La Naranja Mecánica, vi David Lynch, entonces ahí fue como, las películas son bacanas, y más encima tenía como unos amigos que también eran como medio cinéfilos, veíamos a Bergman en clase, entonces ahí empezó como un poco mi gusto por la apreciación cinematográfica, porque en realidad yo nunca tuve una cámara para grabar, ¿cachai? Y en la hora de los que hubo siempre dije, pucha, sería bacán algún día yo hacer una película, ya que veía tanto cine, y ahí se fue mezclando, y bueno, sabía que existía la UNIAC, que en ese momento era como la Universidad de las Comunicaciones, pero no me tincaba tanto, y sabía que la Chile y la Cato estaban pensando reabrir sus escuelas de cine, y caché, y me dio el puntaje para entrar a la Cato, y entré a ciega, en verdad, no porque yo haya dicho como no, yo quiero estudiar en la Cato, sino que fue la opción que por puntaje me permitió como entrar, y dije, ya, pues probemos suerte acá. Tenía mis resquemores católicos y todo eso, pero dije, igual entremos para cachar qué onda, y creo que finalmente a la larga terminó siendo una buena decisión. Buenísimo. Oye, qué bueno eso que dices tú, lo de la apreciación cinematográfica. Hace falta también en los colegios más talleres de apreciación, ¿no? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que es fundamental porque en el fondo yo hago muchas clases de cine, y siempre que abro mis clases de cine pregunto cómo es que llegan, porque me llama la atención cómo es que llegan a estudiar cine, ¿cachai? Como que no es algo que no es como la medicina, no es como una ingeniería que uno desde chico sabe que están los ingenieros, los arquitectos lo que hacen. Entonces siento que esos casos airados son por ese profesor bacán o profesora bacán que entre los espacios que les deja el programa del Mineduc mete una película y cosecha algo, ¿cachai? Claro. Siembra una inquietud. Y siento que sí, pues sería muy bacán que no solamente el cine, el arte también, pues que se lea un poco más, que se incorporen obras de teatro también como proceso pedagógico, ¿cachai? Y las películas claramente también tienen un
son un manantial de súper buen conocimiento, porque a mí me pasaba mucho que yo le encontraba caleta de sentido ir al colegio a analizar una película. Lo encontraba como divertido, estimulante, motivante. No es como, que le da a levantarse a las 8 de la mañana para estudiar, era como que bacán. Como que, yo me recuerdo como conversaciones muy bacanas sobre la naranja mecánica con el curso y todos participando. Entonces siento que el cine es un propulsor de eso también. Pues entonces, sí, sin duda que sería una ayuda fundamental y cambiar también la concepción de la educación, ¿cachai? Solamente en términos de contenido. Totalmente. No, y además que hace falta esa conversación después de una película. ¿Cómo sale uno después de ver una película, ¿cierto? O dos películas. Uno, de repente, yo también hacía eso cuando adolescente, de repente con mi amigo nos juntábamos y arrendábamos 3 películas. Y estábamos toda la noche viendo películas y comíamos algo y seguíamos viendo una película. Claro, y la conversación que se da ahí es súper interesante, entretenido. Oye, mira, tú nombrabas la Católica como escuela de cine, de audiovisual. Bueno, y cada escuela tiene su lineamiento y directrices, ¿cierto? ¿Cuáles crees tú que eran los de o lo que percibiste tú cuando estudiaste, eran los de la Católica? ¿Por dónde iba esa búsqueda en sus estudiantes? Lo que pasa es que cuando yo estudié, o sea, cuando yo entré en la Católica, yo entré el 2005, y el 2005 la carrera de cine había abierto recién el año anterior, el 2004. Entonces, no es que no hayamos encontrado con una escuela que tuviera como un plan así absolutamente claro, ¿cachai? Sino que eran apuestas en ese sentido, ¿cachai? Nosotros fuimos parte de una generación apuesta a ver si se podía encontrar una camada o una escuela de cine con un sello. Yo te puedo decir que la Católica fue encontrando rápidamente su sello, al igual que la Chile, al igual que la ARSI. Lo que yo noté en un principio en la Cato que principalmente era una escuela más de realización que de apreciación, por ejemplo. A mí me pasó que yo llego a la Católica y nuestra generación era chiquitita, éramos 10 alumnos. Y, por ejemplo, como yo te decía, yo nunca había agarrado una cámara, nunca había encuadrado, no tenía ninguna noción respecto de lo que era, ponte tú, un traveling, pero sí ahí sí había visto mucho cine. Entonces, yo llego a la Cato habiendo visto mucho más que mis compañeros, pero así considerablemente más que mis compañeros, pero mis compañeros la mayoría tenían cámaras y ya sabían y tenían ciertas nociones de cómo encuadrar. Yo me saqué puras malas notas al principio, ¿caché? Como en los primeros talleres donde te enseñan los planos, lo de los ejes y todas esas cuestiones. Yo siento que al principio la Cato tiene como un sello más así como formal, de buscar como el plano bonito, de buscar una composición correcta, ¿cachai? A mí me costó acostumbrar como adaptarme a esa lógica, pero siento que después la Cato terminó como entendiendo, por así decirlo, que era una escuela saca de directores, ¿cachai? Entonces, como que hoy día la Cato lo que hace muy bien es que a los alumnos le dicen, de aquí salen buenos productores ejecutivos y salen buenos directores. Y bueno, así lo prueba también que varios de los que estudiamos en la Cato hicimos nuestros proyectos de título, después sacamos nuestro largo, ¿cachai? Hay mucha ópera prima en Chile que proviene de estudiantes de la Cato. O sea, si tú medías el porcentaje de cuántos operaprimistas vienen de la Cato, es súper alto, ¿cachai? Porque tiene esa lógica de decirte, sí, aquí formamos directores o directoras, ¿cachai? El Cato tiene esa cosa también como que es de la Cato y de todo ese rollo medio raro del exitismo y del liderazgo, ¿cachai? Que te dicen, sí, o productor ejecutivo que podáis hacer una película como ahora el Agente Topo, que claro, es por pura gente de la Católica, que podéis producir un documental que te lleva al Oscar, y a la Maite, directora también de la Católica, podéis dirigir un documental que también te lleva al Oscar, ¿cachai? Entonces tiene como esa lógica de que o produces una película, un largometraje, o diriges un largometraje. Sería como un sello de la Cato, por así decirlo. Mira, en una entrevista leí que te definían de esta forma, voy a citar. Es un director que destaca en el guión y dirección de cortometrajes con historias basadas en problemáticas sociales y vestigios de sus propias vivencias. ¿Coincides con esa descripción? Sí, o sea, a ver, yo entro a la Cato y entro también al cine con una idea de querer hacer cine social, o lo que se conoce como cine social, porque ahora igual esas fronteras son mucho más flexibles. O sea, yo entro a estudiar cine tratando de llevar al cine ciertas problemáticas que yo sentía muy propias, tanto en mi vida en el barrio como la vida de mis amigos, la vida de mis vecinos, ¿cachai? Como
como un poco hacer lo que uno conocía, el típico cliché del cine social, ¿cachai? O el cine de realismo o político. Y eso intenté hacer en la Católica. Pero también a la vez siempre he reflexionado que al ser el único tenía como ese espacio que no estaba también siendo investigado por otros compañeros tampoco, ¿cachai? Entonces, pero sí, yo me defino como un amante del cine social, como alguien que conoce también mucho de cine social y vio mucho cine social también en su juventud del cine latinoamericano. Y la mayoría también, obviamente, de mis proyectos son sociales. Ahora en el verano voy a hacer otra película que también es súper social y es como súper política, pero también siento que los procesos creativos también del cine, no sé, pues yo salí el 2010 de la U, estamos a 2021, en un momento también uno piensa, sí, o sea, todos los cortos que yo he hecho son sociales, ¿cachai? Mi primera película es muy social, esta segunda película es súper social, pero igual me ha pasado en los últimos 3 años que yo digo, sí, como que estoy como un poco estancado en el realismo, en lo social, entonces, o hay otros proyectos que yo he estado gestando últimamente que se salen un poco de esa camisa social que es como pues, también en mi zona de confort también. Entonces, así bien yo digo que esta segunda peli que voy a hacer es social, yo te diría que quizá ya la tercera y la cuarta quizá voy a tratar de explorar otras cosas, ¿cachai? Como más, por ejemplo, estoy metido en un proyecto muy linchano. Yo me gusta mucho David Lynch, ¿cachai? Me gusta mucho lo que hace y siempre he dicho, ojalá alguna vez hacer algo linchano, pero he estado como siempre como en cosas sociales y digo, ahora tal vez es el momento, ahora vamos al proyecto linchano. De hecho, te iba a preguntar eso mismo. ¿Cuáles eran las temáticas que te gustaría seguir escribiendo, mostrando tus trabajos audiovisuales? Mira, ahora vamos a hacer una película con la productora que yo tengo con mi amigo, con la misma que hicimos el primero de la familia. Vamos a hacer una película que igual es como muy política y muy social y está centrada como en el concepto de justicia, ¿sí? Como esta lógica de quién puede decir hoy en Chile que hace justicia o cómo se hace justicia en Chile, ¿cachai? Es una película que se basa en un asalto, una familia de clase alta, súper alta, está teniendo una cena, ponte tú, importante, y se meten 5 cabros a asaltar la casa. Y la película pasa dentro, es solamente ese asalto. Y lo que buscamos es como también, pues como poner en jaque, hacernos preguntas respecto de por qué 5 cabros se meten a una casa y cómo reacciona esa familia y no desde una mirada juiciosa, sino que como tratando de poner temas ahí que explican un poco de por qué llegáis al punto de meterte a una casa y cómo sería esta noción de justicia cuando las cosas salen mal, ¿cachai? Una peli que reflexiona mucho esto de la justicia con las propias manos y quién realmente es justo en una situación así. Pero en particular también yo tengo una compañera, mi pareja, también es cineasta, y con ella estamos también co-dirigiendo y co-creando un proyecto que habla, ponte tú, de las relaciones entre hombres y mujeres en una pareja, ¿cachai? Y cómo es como una película de pareja, cosa que nunca pensé que me iba a meter O sea, yo he visto muchas películas de pareja, pero nunca pensé que iba a ser una película de pareja, pero es interesante también como explorar otros temas, ¿cachai? Como que temas que son sociales, pero que no le corresponden, o sea, que no se sitúan únicamente en un barrio, sino que son universales. Estamos trabajando el tema de los machismos, de los micromachismos, ¿cachai? De las masculinidades, como las parejas como por así decirlo, como las parejas se construyen y se deconstruyen a partir de las nuevas ideas feministas, ¿cachai? Entonces estamos como co-escribiendo y co-dirigiendo un proyecto de una película de parejas, ¿cachai? Que es como otra cosa. Y como te digo, también tengo una idea de desarrollar una historia más, ponte tú, más linchana, como oscura, de una pareja que está en un bosque y se pierde un niño y están como en la búsqueda, empiezan como a aflorar sus demonios, ¿cachai? Estoy como tratando de transitar hacia otro, que es un thriller, ¿cachai? Como hacer género, como parte de, como tú decís, pues, de estas búsquedas que, por ejemplo, yo creo que nunca voy a abandonar el cine social porque tengo un compromiso con él, pero no va a ser lo único, que hasta antes era como casi que lo único que hacía, ¿cachai? O casi las únicas ideas que tenía.
Oye, pero está interesante esto porque son tres cosas totalmente distintas Sí, po. y está Sí. bueno, está bueno. A mí me interesa esta exploración, es bonito cuando o sea esta exploración por parte de los realizadores y por parte de los artistas, ¿cierto? En el caso de tu primer proyecto que estabas nombrando, de estos chiquillos que entran a esta casa de clase alta, hay también una performance bien teatral, porque tú estás aprovechando solamente un espacio, ¿cierto? Y es bonito esas acciones que se dan dentro de ese único espacio. Es correcto lo que tú decís respecto a la teatralidad, porque de hecho nosotros la apuesta que vamos a intentar poner es que vamos a hacer la peli, vamos a dividir la peli en 10 planos secuencias, ¿cachai? Ah, Que van a ok. ser grabados como en tiempo real, con coreografía, y muy, muy teatro, ¿cachai? Como con ensayo Claro. y sí, pues el proyecto tiene mucho, mucho de eso. Mira, ¿cómo describiría, entrando ya a hablar un poquito más del cine chileno en general, cómo describiría el cine chileno, Carlos? Porque siempre se dice, o yo personalmente lo digo, que el cine chileno tiene un componente gris, ¿cierto? Melancólico, triste. La vez pasada conversaba con el crítico de cine Néstor Ayala y él mencionaba que él también veía una característica de patetismo en ciertos personajes del cine chileno. Es interesante igual la pregunta porque yo siempre considero que es difícil hablar de un único cine chileno, ¿cachai? Porque habemos muchos haciendo cine, cada vez hay más colegas que sacan películas, ¿cachai? También es imposible también, o por lo menos para mí, hablar de el cine chileno porque no alcanzáis a ver todas las películas, ¿cachai? Yo hay películas que no he visto de mis colegas. Lo que sí comparto, ponte tú, es que lo siento como que, a ver, siento que el cine chileno actual, siento que es súper importante decir siempre que hay que quitarle los falsos lugares comunes, como que un cine de dictadura, ¿cachai? Como que ese es un lugar común que le hace muy mal al cine, porque en el fondo está archiprobado que si tú analizáis las últimas 80 películas del cine chileno, el porcentaje muy, muy bajo las que hablan del tema de la dictadura, ¿cachai? Entonces como que quizá te podría decir lo que no es el cine chileno más que efectivamente tratar de decirte qué es o cómo lo veo. Yo lo veo, o sea, sí te podría decir cómo lo veo. Lo veo como un cine que lo siento que está explorando varias temáticas. Siento que es un cine que de a poquito se está preocupando mucho más de tender un puente con la sociedad, que siento que hace, ponte tú, unos 5 o 6 años atrás, yo sentía que el cine chileno estaba en una tecla muy elitista, como haciendo películas para festivales de cine, onda películas que no conectaban con la audiencia o que por ejemplo, tú veías y cuánta gente las vio y no sé, no llegaban ni a 1000 personas porque tenían un lenguaje demasiado críptico Mira, que era celebrado en festivales de cine, pero que la gente no conectaba, ¿cachai? totalmente, sí, y estoy de acuerdo con eso, porque de hecho, casi siempre lo conversamos en esta entrevista, y aparece ese tema del cine chileno afuera, se ve harto festivales y le va bien en festivales, pero en Chile es poquísimo, ¿cierto? Lo que se ve, o en cartelera hasta 2 semanas, no sé. Y por otro lado, hay harto cine chileno que no se ha descubierto. Si uno entra a plataformas como Onda Media, ve una amplia gama de cortometrajes, documentales, ficciones, hay harto, ¿cierto? Sí, pues está casi Se todo. produce, se produce esa dicotomía. Y por otro lado, lo que tú también estás diciendo, esta desafección o no conexión emocional con los personajes también o con las películas chilenas de parte del público. Claro, sí, tienes razón. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué crees tú? O sea, como te digo, yo creo que en el último tiempo eso está afortunadamente virando y yo siento que cada vez el cine está como volviendo a conectarse como con el país más que con el festival de cine. Eso me parece como súper positivo. Pues también creo que hay mucho joven que viene, yo creo que lo positivo también que le está pasando al cine chileno, que como se ha democratizado caleta el cine, hay mucha gente, hay mucho director que viene de directoras chiquillas y chiquillos que vienen de abajo, vienen de barrios, ¿cachai? Que vienen y entran a una universidad porque se está masificando en lo mismo. O sea, hace 10 años, para un cabro de barrio, el cine era ser opción, ¿cachai? Era como algo que tú podías ver en el cine, pero no era una carrera universitaria, ¿cachai? Entonces, siento eso que también ha generado aspectos positivos de que en las universidades hay mucho más cabros que tienen como ese plus de temáticas, de importancia, de rabias sociales, ¿cachai? Y siento que se nota, pues. Antes, si tú veías, de nuevo, si hacemos el ejercicio de pensar el cine chileno 10 o 8 años atrás, generalmente los principales directores eran o directoras o directores que provenían de la clase alta.
y eso también te da un enfoque y un contexto súper distinto de mirar las cosas. Bueno, y siento también que lo que tú decís del público sí responde en una instancia a lo de la poca conexión entre los realizadores y la gente, pero también responde mucho a la condición desfavorable que tenemos los cineastas con respecto a la industria y la exhibición de películas, ¿cachai? Como que los cines, si fuera por los cines, no pasaría en cine chileno, ¿cachai? Entonces, como que en el fondo tú llegáis a Cinemark, a Cineplanet o a Hoyt, y en el fondo ellos no quieren pasar cine chileno, a menos que sea La Mujer Fantástica y haya ganado el Oscar, ¿cachai? Como que ahí sí, ¿cachai? Pero si no, le estáis quitando una sala a Marvel, le estáis quitando una sala a Pixar, le estáis quitando una sala a Rápido y Furioso, ¿cachai? Entonces, más allá de esto, más allá del cómo hagamos las películas, está ese hecho fáctico de que esos locos no quieren mostrar cine chileno y no hay ninguna ley que los obligue, ¿cachai? No hay un cambio en políticas culturales, ¿cachai? Entonces creo que también eso es súper importante porque como tú decís, yo creo que si uno se mete a onda media y yo siempre, por ejemplo, a los chiquillos que le les digo, hagan el ejercicio creativo o, por ejemplo, háganse un poco de que solamente un día a la semana, porque claramente todos vemos series en Netflix o en Amazon, ¿cachai? O buscamos la película de turno en alguna página para verla. Dense un día de la semana, uno. Por ejemplo, todos los jueves véanse una película en onda media, ¿cachai? Y es como, te das cuenta que las películas son más buenas de lo que tú pensáis que hay, pero si el cine no te las da o te las da en un horario muy, muy, muy de los peores, ¿cachai? Sí. Es difícil también la pelea de la exhibición, pues, ¿cachai? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estábamos estrenando El Primero de la Familia, estábamos pensando dónde estrenar. Yo vivo, o sea, ahora vivo en otro lado, pero yo me crié hasta los 32, viví en el límite entre Santiago y Pedro Aguirre Cerda, ¿cachai? Cerca del Parque Higgins, cerca del Club Hípico, y yo hice El Primero de la Familia ahí, en esos barrios, con mi gente, y yo decía, obviamente que mi gente, ¿dónde va a ir a ver El Primero de la Familia? Al Hoyt de Estación Central, que es el Hoyt en el que todos fuimos toda nuestra vida, ese era como el cine más cerca que teníamos, y porque uno iba al cine y se pasaba como al paseo de estación y tenía como una tarde de familia, ¿cachai? Entonces yo dije, obvio que El Primero de la Familia tiene que estar en el Hoyt de Estación Central, es como lo más lógico, ahí va a ir toda mi gente, ¿cachai? Pero no hubo ni una posibilidad que estuviéramos en el Hoyt de Estación Central, ¿cachai? Ni una posibilidad, porque Hoyt dijo, este es mi mejor Hoyt, y aquí yo la rompo con Avengers, con Marvel y con todo eso, o sea, se llenan salas que se repletan y como que la lógica es súper entendible en términos capitalistas, pero súper injusta en términos creativos, porque decían, yo me lleno una sala y no solamente la lleno de personas, sino que la lleno de personas con caleta de cabritas y con muchas bebidas, ¿cachai? O sea, es gano por todos lados, versus una película chilena mea depre, mea negativa, que no vayan a la sala y la gente que va a ir a ver tu película no va a comprar cabritas. Sí, ese es un buen punto, es verdad. Sí. Entonces también hay que mirar eso, ¿cachai? Como que no hay, y en el fondo si tú y estuvimos en el Hoyt de la Reina, ¿cachai? Como que en el fondo tú decís, ya, bacán, estuvimos en el Hoyt de la Reina, pero evidentemente llegar de Pedro Aguirre Cerda a la Reina es súper difícil, ¿cachai? Entonces en el fondo tú decís, sí, la fueron a ver, pero la fue a ver otro público, ¿cachai? Entonces está ese tema de que te vas dando cuenta que te obligan a tener 1000 personas para tener otra semana, y tu afiche lo ponen como en el rincón para que casi ni se vea. Entonces como que hay mucho por hacer en términos de exhibición que tiene que ver con voluntad política, con voluntad ahí de... No, y además súper selectivo, como dices tú, que se muestre en el cine Hoyt de la Reina. Oye, mira, entrando más a la crítica, ¿tú coincides en que al cine chileno o a los directores o al mundo del cine chileno le hace falta crítica? Yo te diría que cuesta hacer la crítica pública entre pares. Porque en el fondo uno opera en la lógica de que, no sé, pues que públicamente nadie quiere quedar mal con nadie, ¿cachai? Por un juego de que todos somos parte del cine y que te podía encontrar en cualquier lugar con el colega y hoy hablaste mal de mi película y todo eso, ¿cachai? Como que en el fondo uno inconscientemente se mete como en un submundo en donde dice, no, mejor me quedo piolita porque si habláis mal de una película, no hablar mal en el sentido de peyorativamente, sino que si tú haces una mala crítica a una película, es como que
como que eres interpretado como, no estáis como apañando al colega, ¿cachai? Como que, y en esto me incluyo también, ¿cachai? Como que a veces uno dice, ¿para qué comentar? Si no sé, porque estamos como atrapados en una lógica de pseudoindustria que, por ejemplo, tú podías hablar mal de esta película. Bueno, yo he criticado constructivamente película, pero sé que, no sé, pues más adelante quizá el director que recibe la crítica puede evaluar tu proyecto en el fondo audiovisual, Sí, ¿cachai? claro. ¿Cachai? Entonces está como todo ese enredo medio raro que como que en el fondo pone mejor me quedo piola. Pero sí, pero claramente tú tenías razón en el sentido que yo sí pienso que falta caleta autocrítica y que a veces la gente cree que las películas que hace son extraordinarias y como nadie le dicen que no son extraordinarias, siguen pensando que son extraordinarias, ¿cachai? Y en eso sí estamos completamente de acuerdo. Y también estoy completamente en desacuerdo con con las películas hinchadas, ¿cachai? Que solamente por el hecho de que fueron hechas por un director o directora en particular, automáticamente son como buenas y somos de la hinchada, no podéis decir nada, ¿cachai? Pero por otro lado también, ¿tú crees que hay una condición para hablar de cierto público o hablarle a cierto público en el cine? Por ejemplo, que directores de cierto barrio, de cierto apellido no puedan hablar de sectores populares o viceversa. O sea, yo creo que no, yo creo que sería como muy triste conseguir el cine como en términos prohibitivos de decirle tú no podías hablar de esta realidad, porque, pero lo que sí yo te diría que es importante, no tan solo por una cosa de que operen criterios de censuradores, sino que tiene que ver un poco con el respeto a los territorios que se están o que se buscan retratar, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo no diría que un director o una directora de clase alta pueda hacer una película sobre, por ejemplo, no sé, la droga en la hormiga, ¿cachai? Yo no digo que no, pero lo que yo sí digo es que si tú querías hacer una película sobre droga en la hormiga, lo mínimo que tenéis que hacer es hacer un proceso investigativo, Claro. ir a la hormiga, ¿cachai? Ir a la hormiga, estar un tiempo en la hormiga, cachar bien cómo funciona, cachar bien a la gente, y de ahí, después de una investigación y después de conocer el territorio, ahí recién ponerse a escribir un guión, ¿cachai? El problema que pasó mucho tiempo en el cine chileno es que algunos directores llegaban a hacer películas de narcotráfico y de violencia en los barrios y llegaban al barrio el día de rodaje, ¿cachai? Entonces, evidentemente ahí lo que pasaba era una desconexión que terminaba cayendo en los clichés y en los estereotipos negativos, ¿cachai? Yo recuerdo mucho que parte importante de mi entrada también al cine tenía mucho que ver con por ejemplo, lo mal que me parecieron películas como Mala Leche o como Azul y Blanco, ¿cachai? Películas que están hechas solamente por el efecto de llevar la violencia al barrio, o sea, en el caso de Azul y Blanco, la violencia de las barras, y en el caso de Mala Leche, la violencia del barrio, pero la violencia per se nomás, ¿cachai? Sin estudio, sin investigación, y sin involucramiento con los territorios que pasan, ¿cachai? Claro. Y claramente, por ejemplo, también pasa con las películas que tratan de tocar el tema mapuche, por ejemplo, ¿cachai? Que son directores que van a la Araucanía en el momento de rodaje y ya está, ¿cachai? Y ahí también me pasa que yo no diría que esas películas no debiesen hacerse, pero son películas que por lo menos a mí no me generan ni admiración ni interés, ¿cachai? Sino que las siento como falsas y que finalmente lo que terminan haciendo es estereotipando injustamente al que no tiene nada de culpa, que es el retratado, ¿cachai? Exacto. No, y además el público también lo siente, porque no hay que subestimar al espectador. Uno se da cuenta y finalmente dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Era solo mostrarme la violencia, como dices tú? ¿Mostrarme la barra brava? ¿Mostrarme la araucanía? ¿O hablarme de algo? ¿Proponerme un tema? Oye, Carlos, dentro de tus referentes, ¿cuáles podría destacar? Igual como que han mutado harto los referentes, pero a ver, como cuando era como un jovencito rabioso, que quería romántico también, yo tenía toda la carga del nuevo cine latinoamericano encima, ¿cachai? Como que yo en su momento a los 17, 16 me vi todo Glauber Rocha, me vi
me vi Jorge Sanginés, ¿cachai? Me vi el nuevo cine argentino, el primer Ruiz, el primer Litín, ¿cachai? Entonces tengo como bueno, las primeras cosas del José Luis Sepúlveda, de la Caro Adriasola, ¿cachai? Entonces, mi primer puntapié cinematográfico es ese de hay que grabar las problemáticas sociales, ¿cachai? Y da lo mismo un poco cómo se graban, da lo mismo un poco la luz, da lo mismo un poco el arte, da lo mismo un poco la técnica, lo importante es el discurso y vamos a hacer política con la cámara, ¿cachai? Esa es como mi primera referencia, que ojo, que igual, obvio que igual siempre la mantengo un poco, solo que ir entrando también en las lógicas más del cine, te van diciendo que ese discurso también puede estar bien iluminado y ese discurso también puede tener buen arte, entonces eso es como un primer referente. Después me encuentro con ya siendo estudiante de cine, me encuentro con los hermanos Dardenne, y a partir de Rosetta, que fue como una película que fue como muy iluminadora para mí. De hecho, sigue siendo mi película tótem, por así decirlo, mi película totémica, mi película canon del cine. Para mí fue muy relevante verla. Y bueno, la he visto como 30 veces, ¿cachai? Y cada vez me gusta más, ¿cachai? Entonces, a partir de esa película, empecé a ver todas las películas de los hermanos Dardenne y claramente fue un lenguaje que a mí me acomodó perfecto, ¿cachai? Como que yo la vi y dije, esto es el cine para mí, ¿cachai? Entonces como que también tengo una herencia muy dardeniana en lo que he intentado hacer, ¿cachai? Y que también son súper sociales, ¿verdad? Sí, pues súper sociales, claro. Súper sociales, sí. A mí por eso te digo, porque a mí me rayó la cabeza la unión de los Dardenne en temática social, seguimiento de personaje y cámara en mano. Fueron como tres cosas que para mí fue como, esto es el cine, ¿cachai? Y bueno, ahora he visto como, bueno, y como te decía, pues como que para mí David Lynch siempre ha sido un referente, pero nunca he tratado de hacer algo como David Lynch, pero en términos de creatividad y cómo se conciben los guiones, es algo que me gustaría como tratar de conversamos con el actor del proyecto, de a ver si el tío David le gusta lo que vamos a intentar hacer, ¿cachai? Entonces, ese también es un referente. Y bueno, y también no puedo no dejar de mencionar que también en un momento de mi proceso creativo, John Cassavetes también es como muy, muy importante también. Fue como un momento, me vi muy, muy atrapado por todo lo que hizo Cassavetes y la relación que establecía con los actores, ¿cachai? Cómo dejar esta construcción. Sí, pues. Entonces creo que te diría como que eso es como un poco lo que está como en la piedra angular de mis inquietudes cinematográficas. Mira, oye, y Lynch que ahora ha sacado videos dando el tiempo y eso ya es interesante. Sí, pues sí, no. Sí, a mí me pasó que vi la tercera temporada de Twin Peaks, eso fue como el 2017, creo, 2018, y yo la vi y dije, bueno, es impresionante cómo este loco tiene una cabeza más viva que todos juntos, ¿cachai? Es como la capacidad que tiene para hacer el guión, para poner en jaque el lenguaje, ¿cachai? Para crear imágenes así del subconsciente, ¿no? Lo encuentro como un genio a Lynch, ¿cachai? Mira, Carlos, entremos a la película El primero de la familia, vale. Del año 2016. La película, hacer un poquito de recuento, la película habla sobre Tomás, un joven de 23 años, ¿cierto? Que vive en un barrio santiaguino y que estudia medicina y que además le dan una beca, ¿cierto? Para estudiar en el extranjero, en Londres específicamente, si mal no recuerdo. Pero también la película nos habla de su familia y lo que hay en cada uno de estos personajes que están en la casa. Pero además, también se podría decir que la casa es un protagonista de la historia. ¿Cómo nace El primero de la familia? Yo vi un cortometraje, Ambiente Familiar, del 2009, donde ya hay ciertas características o un primer antecedente de la película. ¿Cómo nace El primero de la familia? Bueno, nace en virtud de lo que tú dijiste recién, de ese corto, y para contarte cómo nace ese corto nace de experiencias familiares. El cortometraje Ambiente Familiar lo grabamos en mi casa, en esta casa que está ahí en Límite con la PAC, y lo que nos pasaba a nosotros como familia era que típico que de repente era el sábado íbamos a almorzar en familia y empezamos a sentir olor a caca, y ahí como ya se tapó esta cuestión de nuevo. Entonces
siempre tuvimos eso, como que siempre los fines de semana eran, porque en la semana nunca almorzábamos juntos porque todos o estábamos en el colegio trabajando, ¿cachai? Los fines de semana, que era el día en que almorzábamos todos, ahí siempre había olor a caca porque se tapaba el sistema del desagüe, ¿cachai? Y era como, a mí siempre me llamó la atención de que casi que era como una cosa asumida, ¿cachai? Ya filo, comamos y hagamos la vida normal con este olor, como que es parte casi de nosotros, ¿cachai? Y siempre me llamó la atención de el por qué nunca se buscó arreglar, por qué mi viejo nunca lo intentó arreglar bien, por qué mi viejo, mi tía, o no, o incluso nosotros ya siendo un poco más grandes. Y estaba esa pulsión, po. Y después claramente está todo el hecho de, empecé como a trabajar esta metáfora de que eso estaba metaforizando otras cosas también. Esa mierda en el olor metaforizaba no solamente una mierda familiar, sino que una mierda también a nivel más macro. Igual yo estaba cabro chico, como 22, 21, no me acuerdo bien ya cuando hice ese corto, entonces lo hicimos como casi como de la guata. Yo quería hacer que la casa se inundara. Y en el corto tú te vas dando cuenta que por algo los cortos son cortos, porque no podéis tener como tantas líneas argumentales. Yo me acuerdo que el primer guión de Ambiente Familiar hablaba un poco de ese papá, hablaba un poco de esa mamá, hablaba un poco de la hermana, hablaba un poco de la abuela incluso, pero de repente en la escuela te dicen, no, pues estáis teniendo caleta de personajes, tenéis que reducirlo a un personaje, que obvio que que fue como un súper buen consejo. Y ahí en la reducción a un puro personaje tomamos esa decisión de reducirlo a él, pero bueno, ese corto lo hicimos, ¿cachai? Nos sacamos como una súper buena nota en el examen y yo ya cachaba un poco cómo mover un corto porque había hecho otro corto antes y había estado en varios festivales de cine, entonces me fue súper más fácil empezar a meterlo y el corto empezó a agarrar mucho vuelo. Y fue como un corto, entre comillas, ultra exitoso, porque ganamos casi todos los festivales de cine en Chile y estuvimos seleccionados muchos lugares afuera. Yo viajé por muchas partes del mundo con ese cortometraje, entonces siempre estaba la espinita, pero que lata no haber escrito más del papá, que lata no haber escrito más de la mamá, entonces como que, y cuando tú tenías así como un corto tan exitoso, como que te preguntan pues, en festivales de cine, ¿y cuál es tu primer proyecto de largometraje? ¿Cuál es tu primer proyecto de largometraje? Y ahí fue como, ¿sabéis qué? Mi primer proyecto de largometraje podría ser tratar de hablar de lo que me quedó guardado de toda esta historia. Y después pasó como otro proceso en donde, formamos con mis dos colegas Avispa, que es como mi casa productora, pero ahí la pregunta es cómo hacer un largometraje y no un corto alargado, que son como dos cosas súper distintas. Es verdad, sí. Y la cuestión es que escribimos un primer guión que era muy el corto alargado, que todavía no se diferenciaban, y entonces empecé a pensar qué podría ser el largo, cómo darle unidad, ¿cachai? En ese momento también yo con 23, 24, tenía muchas rabias, ¿cachai? Como que rabias que me había generado como toda una vida en condiciones de clase media baja, ¿cachai? Como toda la vida en una casa súper chica, súper como que sobreviviente del terremoto del 85, en condiciones de hacinamiento, yo hasta los 20 y tantos años durmiendo en la misma pieza con mi hermana, con mi hermano, con mi tía y con mi abuelo, 5 personas dentro de una pieza toda la vida, ¿cachai? Entonces yo ahí dije, ya, yo quiero que, como tú decís, ¿cachai? Como quiero hacer una película sobre el hacinamiento en primera instancia, cómo el hacinamiento es como lo peor que le pueda pasar a una persona porque no tiene espacios para desarrollarse, ¿cachai? Es como la metáfora más fehaciente y crua de que no tenía espacios de libertad. Y en el fondo ahí empecé como a linkearlo más políticamente como con la falta de oportunidades, ¿cachai? Si no tenías ni siquiera una pieza para poder desarrollarte, menos vais a tener oportunidades afuera, ¿cachai? Y fue como súper mágico porque mientras estaba en ese proceso, el 2010, mientras estaba en ese proceso de pensar cómo hacer, qué es lo que va a darle la unicidad a la película, qué es lo que va a darle, ahí no se llamaba todavía el primero de la familia, sino que era como, quiero hacer algo con Ambiente Familiar y con la historia de Ambiente Familiar y que a la postre es como mi historia. Fue súper cuático porque llega un mail a la Católica que Ambiente Familiar había sido seleccionado en la competencia Escuelas de Cine de San Sebastián.
Esa vez me acuerdo que yo estaba en la casa y me llama la profe, la Andrea Chiñoli, la montajista, que era profe de Proyecto Título en ese momento, y me dice, Carlos, quedaron en San Sebastián, vaya a viajar a San Sebastián, España. Yo como que viendo el aeropuerto por la tele nomás, ¿cachai? Y fue como, bueno, voy a ir a Europa. Y le comenté a mi familia, ¿vas a ir a Europa? ¿A Europa? Sí, voy a ir a Europa en avión y todo. Entonces eso generó como una mini revolución familiar, así como casi, como que, de hecho, no casi, de hecho fue, mi vieja compró unas champañas, ¿cachai? Fue como brindis por esto, porque vaya a salir afuera, ¿cachai? Fue súper cuático porque estábamos como en la celebración familiar, que es la que pasa en la película también, ¿cachai? Estábamos como en una celebración familiar, como brindando porque yo iba a conocer Europa, y yo dije, es cuático, po. Como que tengo 24 años y recién me voy a subir un avión, y ahí como que se me iluminó la ampolleta y dije, puta, esta es la imagen de la película. Entonces ahí apareció realmente la película y ahí apareció el nombre y ahí empezó el proceso creativo del primero de la familia a partir de esta familia, pero siempre todos cruzados por el hacinamiento. Mira, y acá están estos conceptos que están en muchas familias chilenas, yo diría que en Chile, instalado en el país, que es, como decías tú, la resignación, está este pesimismo, hay una rabia contenida, hay un por qué a mí de alguna forma veíamos lo que le sucede al papá, a lo que le pasaba a la mamá. eh, entonces, es una cosa que está en ebullición, pues está tan soterrada, ¿cierto? Tan oculta de pronto, y claro, que en algún momento tiene que pasar, tiene que salir afuera, como también sale esta agua del desagüe, ¿cierto? Por eso te decía que es una bonita metáfora, una gran metáfora de la familia chilena, pero también de Chile. Cada cierto tiempo uno se va encontrando con joyitas dentro del cine chileno, y yo creo que tu película también es una de ellas, una joyita dentro del cine chileno, lo siento así. Más allá de lo social, ¿cierto? Es cómo está construido, ¿cierto? Porque por un lado está la foto, está el arte de la película, ¿cierto? Cuéntanos un poquito cómo fuiste trabajando esos puntos de la película. Mira, es bonito también ese tema porque, como te decía, ambiente familiar yo lo grabé en mi casa, en mi propia casa, ¿cachai? Y el primero de la familia siempre estuvo pensado para grabarlo ahí mismo. Uh-huh. Yo, bueno, era como casi, es como que el primero de la familia tiene mucho de psicomágico, por así decirlo, porque estaba escrito para mi casa, el personaje tenía muchas cosas que son mías, ¿cachai? El personaje de la hermana, muchas cosas de mi hermana, el papá, muchas cosas de mi papá, la abuela, muchas cosas de mi abuela, y la mamá, muchas cosas de mi mamá, ¿cachai? Entonces era como casi que era un guión que yo, la primera versión de guión estaba muy escrita respecto de todos los rincones de esa casa, ¿cachai? Entonces siempre fue el plan hacerla ahí. Bueno, en el año 2012 yo me gané una beca para ir a terminar el guión a Madrid. Entonces vuelvo yo de Madrid con el guión y dije, ya, ahora sí que el guión está terminado, ahora sí que deberíamos ganar el fondo audiovisual para poder hacerla. Y ese año 2013, postulamos el proyecto y justo en septiembre se nos incendia la casa. Y la casa en la que me crié y todo, hacinada y todo eso, se quedó reducida a cenizas, ¿cachai? Y ya no había locación principal, po. O sea, la locación que daba el sentido a todas las escenas ya no existía, y más encima, eso fue en septiembre, como que en noviembre dan los resultados y no ganamos tampoco el fondo audiovisual. Entonces fue como un tremendo golpe bueno, a todo en realidad. Fue como en un primer momento ya no tenéis casa, no, de nuevo no ganó la película, a pesar de haber ido a escribir el guión a Madrid, a pesar de tener todas estas cuestiones ya listas, se supone, no gana el fondo audiovisual. Y ahí fue como, no recuerdo bien cómo se dieron todas las cosas, pero sí recuerdo que el productor de la peli, el Felipe Azúa, con quien sigo trabajando, me dijo, puta, en volá, deberíamos hacerla igual entonces. Y yo dije, tú decís, sí, pues aprovechemos esta energía como negativa para transformarla como así como en positiva. Y yo dije, veamos, empezamos a consultar, ¿cachai? Como si, ¿qué onda, cachai? Y como yo sentía que teníamos un súper buen guión, empezamos a preguntar y el que hizo foto dijo, bueno, me encanta el guión, voy.
y él hizo arte, voy. Y se metió otra productora, dijo yo también voy, y empezó como, no, está bueno el proyecto. Y el rodaje El Primero de la Familia lo levantamos con muy poquita plata, como con ahorros de la vida de muchas personas, pero fue un rodaje muy, muy modesto, y lo empezamos a levantar, y el 2014 dijimos, al enero del 2014 dijimos, ya, hagamos la película, hagámosla. Y ahí empezamos a hacer un proceso de recorrer el barrio, y yo sabía qué casa era más o menos parecida a mi casa, y precisamente, y es cuático cómo se conecta la historia, es precisamente la casa en donde estaba ese videoclub que yo te Mira, comenté, ¿cachai? Que cuando ya el no es, círculo se completa. tipo, ¿cachai? Entonces vuelvo a ese lugar que ya no era videoclub, pero terminó siendo la casa del primero de la familia, y nada, pues una casa que era muy parecida a mi casa, entonces prácticamente el arte estaba hecho, prácticamente, porque esas paredes estaban tal cual está, esas paredes como típico de descascaradas, como de típico de infancia, el desorden que uno siempre le llamaba la atención de cómo podéis meter tanta cuestión en espacios tan chicos, ¿cachai? Sí. Como a mí siempre me llamó la atención la cocina de mi casa, que era tan chica, pero entraban 20 personas igual, como por arte de magia, igual estaban 20 personas comiendo ahí, ¿cachai? Hubiese sido bacán ganarme el fondo audiovisual el 2012 o el 2013 y haber hecho la película con más lucas, pero por otro lado parece toda esta lógica más mística, como linda, de como no, hagámosle igual a pesar de toda la adversidad, y lo bueno de eso es que el guión estaba muy bueno, muy fuerte, entonces ya había sido trabajado tanto tiempo que Claro. tanto al dire de foto como al dire de arte y al sonista, estaba muy prístino lo que había que hacer respecto a la intervención, ¿cachai? Entonces, lo que hicimos fue intervenir re poco la locación, pero sí ponerle algunas cosas de identidad, por ejemplo. A mí me pasaba, ponte tú, que en la pieza principal en donde dormían todos los personajes, yo quería que fuera una pieza museo, por así decirlo, que una pared fuera la pared de la hermana, que el medio sea el sector religioso de la abuela, y que la otra pared sea el sector del personaje principal, como, así como pequeños espacios de intimidad, pero que en el mismo lugar se mezclaba el Papa con Daddy Yankee y con Arjona, ¿cachai? Como todo ese micro universo dentro de popular chileno, ¿cachai? Y en términos de foto, bueno, la propuesta, como te digo, siempre fue como un poco dardeniana, de iluminar re poco, de usar la cámara en mano, pero tampoco es que tuviéramos tantas opciones, si la casa era enana, ¿cachai? Cuando tú tenías una casa enana, es como que sacáis los encuadres que podís más que los Exacto. que querís, ¿cachai? Yo creo que cuando tú te enfrentaste a la película, quizá en comentarios en festivales o gente extranjera, decían o hablaban un poco acerca de eso. ¿Qué te decían de la película? De la temática, de la situación. Siempre está de mi parte la intención de hacer retratos honestos del barrio, porque yo vengo de un barrio, ¿cachai? Entonces eso está muy como casi como línea editorial, punto número uno en las cosas que intento hacer yo, ¿cachai? Entonces, para mí, el primero de la familia tenía que sí o sí resultar exitosa en ese sentido, ¿cachai? Que la gente, o sea, que por ejemplo, que la familia que intenta retratar la película no sienta que hay o estereotipo o una visión negativa o que lo están como estigmatizando, ¿cachai? Sino que todo lo contrario, lo sientan como un relato honesto, ¿cachai? Entonces, eso era muy importante para mí. Entonces, afortunadamente, eso funcionó bien. Como que en todos los lugares que yo mostré la película, fue un poco, esto me pasa a mí y esto le pasa a mi familia y esto lo veo en mi familia. Entonces, sí siento que la película consigue tener ese objetivo principal, que era como hacer un retrato de clase honesto, básicamente, ¿cachai? Entonces, me llamó mucho la atención cuando yo la mostré, sobre todo en Latinoamérica, que llegó gente de otros países y me dicen, loco, la película es no es solamente chilena, es súper latina, es súper latinoamericana, como que esta familia está acá en México, está acá en Brasil, está acá en Argentina. Y otra cosa súper bonita que me tocó es que siempre en esto, por ejemplo, la mostré en Brasil, en España, en Perú, pero también la mostré en Chicago, y fue como súper bacán la proyección en Chicago, porque se me acercaron como los típicos, los chilenos en Chicago, pero decirme, loco, yo fui el primero de la familia, entonces la película como Mira. que me tocó la fibra, ¿cachai? Entonces como que fue como bonito ver ese proceso de ver como un poco las cosas que plantea la película también, ¿cachai? Si la película se llama El Primero de la Familia, pero en ningún caso aplaude el término del Primero de la Familia, sino que No, trata claro. de explorar el peso que tiene esa frase, ¿cachai? Entonces, cuando esos locos se acercaban y decirme, yo fui el primero de la familia, como que en el fondo uno ve
como hay mucho dolor detrás de este logro, ¿cachai? Hay mucho dolor familiar y hay unos que quedaron abajo, ¿cachai? Y algunos que quedaron atrás porque yo lograra esto, ¿cachai? Entonces siento que la película funcionó bien en ese sentido, ¿cachai? Oye, mira, hablemos de la escena audiovisual chilena, Carlos. ¿Cómo ves lo que se está haciendo en Chile en cuanto a cine, pero también en series, se está haciendo harta serie? Yo siento que todo cambia desde el estallido social de octubre, pues, Claro. o sea, el cine no puede estar inherente a ese momento, ¿cachai? No. Entonces siento que las películas han recibido también ese impacto de octubre, del octubre del 2019, ¿cachai? Entonces siento que lo veo positivo en ese sentido de tratar de volver a conectar más con la gente que con los festivales de cine, que era como mi gran crítica un poco a los colegas, ¿cachai? Como que importa más estrenar en Rotterdam que hacer una película que le haga sentido a la gente. Siento que afortunadamente esa perilla está un poco girando, ¿cachai? Claro. Y me pasa con la serie, la verdad es que no he visto tantas series chilenas, pero no sé, desde una posición bastante externa a las series, porque no me ha tocado dirigir una serie, ni me ha tocado tampoco hacer una serie, pero sí siento que son aportes, por ejemplo, siento que siempre va a ser aporte temático hacer series de temas que han sido importantes para el país, pero en términos de dirección yo siento que ofrecen menos libertad, como que siento que están más encerradas en lo políticamente correcto que exige Netflix y en lo políticamente correcto que exige Amazon u otra serie. Oye, ¿hay algún trabajo que quisiera recomendar, algún director, aparte de El primero de la familia? ¿Otro trabajo? A ver, yo recomendaría como te decía, recomendaría darse la lógica de al menos una vez a la semana ver una película chilena en onda media. Siento que uno, tanto como espectador de cine como realizador de cine, aprende viendo toda clase de películas. Por ejemplo, yo veo toda clase de películas. Yo veo desde como te digo, desde la nueva de los Dardenne, que la veo y la busco y la veo como tranquilo y como con ganas de verla, a una cuestión que puedo ver con mi hijo de Adam Sandler, y yo siento que de las dos cosas tú aprendís, ¿cachai? Creo que es bueno el ejercicio de onda media porque te vas a encontrar con el cine chileno real, que es que y vas a encontrar una película que te puede encantar y vas a encontrar una película que te puede cargar, pero la gracia es como tratar de preguntarte por qué te cargó y por qué te gustó, y eso incorporarlo como conocimiento, ¿cachai? Y en ese sentido, a ver, a mí me gustó mucho la película en onda media El Príncipe. Me gustó mucho, no sé si la Sí, viste, sí, sí. del Sebastián Muñoz. Me pareció una película que está bien hecha, emotiva, con buena técnica. Creo que yo la pasé súper bien viéndola. O sea, no la pasé bien porque la historia es triste, pero me refiero Claro. a que creo que un trabajo súper bien logrado, El Príncipe de Sebastián Muñoz. Sí, está bueno. Eh, Buena actuación, además. No, está súper Sí, muy buena. buenas Sí. actuaciones, sí, súper buenas actuaciones, sí. Eh, sí, creo que es una película súper sensible, muy bien actuada y muy bien dirigida también. Oye, ¿qué miradas tú crees que faltan en el cine chileno, Carlos? ¿O qué crees historias que sean necesarias de llevar al cine chileno? Quizá atendiendo al contexto actual, yo te diría que quizá falta cuestionar un poco nuestras masculinidades desde el cine, ¿cachai? Como en Ya. historia. Siento que el cine chileno no ha estado excluido del machismo que Sí, claro. impera en general en la sociedad, ¿cachai? Y siento que quizá falta esa visión de nosotros directores hombres como nos hacemos cargo también de esta masculinidad, ¿cachai? Porque en el fondo cuando uno dice que el arte también debiese ser reflexivo sobre sí mismo, o nosotros los directores, es una realidad que habemos más hombres dirigiendo que mujeres dirigiendo, es una realidad que hay más directores de fotos hombres que directores de foto mujer, y que las mujeres han estado generalmente ligadas o a la dirección de arte o a la producción, ¿cachai? Siento que también ahí falta un poco de que podríamos hacernos más cargo de eso, de cómo nosotros mismos hemos contribuido en lógicas masculinas que han hecho o han tendido a que, por ejemplo, que las mujeres no hagan fotos o que las mujeres no dirijan, ¿cachai? Oye, en el cortometraje Hambre 2014 también encontramos lo social, po.
pero también percibimos, o sea, está lo social, pero percibimos la obsesión por parte de este entrenador de fútbol. Yo quiero mucho Hambre, porque es un proyecto muy lindo que hicimos con el Carlito Sánchez. Yo siento que él me apañó en considerar Hambre como un lujito, como decir, hagámoslo como tiene que ser, cuánto tiene que durar, porque para mí también era un poco el último ensayo antes del largo, ¿cachai? Yo lo consideré así, pues, como un proceso creativo de un lujito de poder hacer, de poder filmar un poco mejor, porque antes era como muy d'Artagnan, cámara en mano, que se mueva y que no nos preocupemos tanto de la foto y del arte. Acá es como, no, preocupémonos de la foto, preocupémonos del arte. Y bueno, la historia surge también de otra de mis como pasiones, quizá mi pasión principal, que es el fútbol, y que está presente de una u otra manera igual siempre en mis cosas, porque antes de Hambre había hecho otro corto que se llama El 10, que es también de puro fútbol, ¿cachai? Y tiene que ver un poco con estas historias que también viví, o sea, ese Freddy de Hambre era un Freddy, director técnico de un equipo de mi barrio, ¿cachai? Como en el fondo, y siempre me pregunté con los DT de equipo, típico DT de equipo barrio, es como, ¿por qué hace eso si no le genera nada de plata? ¿Verdad? Sí. ¿Qué lo mueve? Sí, es verdad. Claro, ¿cachai? ¿Qué lo mueve? Porque en el fondo a ti te mueve a jugar, ¿cachai? Tú entras a la cancha y tú agarrás la pelota y jugáis, ¿cachai? Y sudáis y vivís la adrenalina del partido, pero ¿qué mueve a un caballero, ya de un adulto, ¿cachai? A levantarse un domingo, 8 de la mañana? Como que lo que hay es un vacío de frustraciones, de pocos éxitos, ¿cachai? De desigualdad, ¿cachai? Como en una sociedad muy exitista, ¿cachai? Que te dice que tenéis que hacer algo y lo que tenéis que hacer lo tenéis que hacer bien. Claro. Entonces, claramente sí. Pues, finalmente, disculpa, es la satisfacción de ganar, claro, de ser ganador. Algo, claro, aunque sea un partido insignificante, pero algo ganaste, ¿cachai? Claro. Como demostrarte que algo ganáis, ¿cachai? Entonces ahí, así fue ese proceso, así partió ese proceso creativo, ¿cachai? Como a raíz de preguntas y un poco vinculándolo, y en el fondo un poco, que es como, por así decirlo, una de las ideas que yo siento que yo detecto como realizador como más importante en un país como Chile, que tiene que ver con la falta de oportunidades, ¿cachai? Como que en el fondo ese concepto de falta de oportunidad yo siento que cruza todas las cosas que yo he hecho, ¿cachai? Porque siempre son personajes que no han tenido oportunidades, ¿cachai? E incluso en esta película que te cuento del asalto, obvio que la falta de oportunidades también es un tema fundamental, ¿cachai? O sea, están ahí por falta de oportunidad, entonces es un concepto que a mí siempre me ha dado vuelta y que ojalá que ahora con la nueva constitución se empiece un poco a corregir, po. Finalizando el programa, contémosle a las personas dónde pueden ver tus trabajos, en qué plataforma, dónde pueden buscarlas. El primero de la familia, entiendo que todavía está en onda media, en la sección Pateando Piedras, y los cortos entiendo que todos están disponibles, bueno, todos los tenemos en Vimeo, todos están liberados, pero... Sí, en Cine Chile también están. Bueno, mejor entonces, en Cine Chile están todos. Y si no, no sé, pues me pueden buscar en Instagram o en Facebook y yo se los mando feliz. Súper. Muchas gracias por haber estado en el programa, por haber dicho que sí a la invitación y por habernos acompañado hoy día. No, gracias a ti por invitarme. Súper bacán la instancia. Estamos en huelga, culiao. ¿Ah? O tu hijo no se lo trae para la casa, culiao. ¿Ah? Estás acostumbrado a que te pisotean, eso es lo que pasa. Es que tenés suerte de irte de esta cagada de casa. Pero ¿sabes qué? Yo estoy esperando hace mucho rato, entonces... Pero es que estamos colapsados hoy día, pues, señora. Ya, pues, pero es que siempre es lo mismo. ¿Cómo te fue? Mal. No me pagaron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como llevo un año parada, no me quiere seguir pagando las imposiciones. No estoy ni para allá con la guagua culiá que estáis esperando. Escucha, ¿sabéis lo que te va a hacer para la otra, no?
Aquí, compañero, la injusticia y la explotación es pan de cada día. Acá hay 200 lucas, pero falta pagar las cuentas y la cuota de la tarjeta. Chucha, weón, pero si te dije que te iba a pagar a fin de mes, hombre. ¿Cómo me la va a ganar esta weá? Siempre con la misma weá y dale con la misma weá. Sabes que me tenéis los chorros bien sacados de gato.